Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Estamos por ver la tercera parte de No Más Esclavos. Hemos estado viendo del versículo 1 al 20 aquí en Gálatas 4. Y vamos a hacer un recuento de lo ocurrido en este mensaje y lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a través de su palabra. Primero, vimos de Gálatas 4, 1 al 7, que ya no eres esclavo. Ya no somos esclavos. Y esto es bien importante que lo podamos entender, porque todo esto sigue. El Espíritu Santo, por ejemplo, nos dice en el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Jesucristo nos está diciendo aquí la palabra que vino a cumplir todos los requisitos para darnos libertad, para darnos salvación. Eso es lo que está hablando precisamente aquí. Y por eso nos asegura con la palabra de Dios, con un rotundo en el verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. No es por nuestros propios méritos, no es por nuestros propios esfuerzos, obvio, ni por nuestros logros, sino por medio de Cristo. Es el mensaje. ¿Para qué? Para que precisamente no nos esclavicemos. Entonces ya no eres esclavo. La segunda parte, que la vimos hace 2 semanas, vimos que ya no te vuelvas a la esclavitud. Primero nos dice el Señor, ya no eres esclavo, eres hijo. Y luego después dice, ya no se vuelvan ustedes a la esclavitud, de Gálatas 4, 8 al 16. El Espíritu nos hace una muy buena observación en el verso 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien que siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Hace la pregunta el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué no entienden que ya son hijos? ¿Qué no podemos entender que ya somos hijos y no esclavos? Por ejemplo, en Romanos, esto es bien importante, porque tanto la carta de los Gálatas como la carta a los Romanos van de la mano, van de forma paralela, lo podemos ver. Y por ejemplo en Romanos 8, 16 y 17 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que si el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces vemos que si fuera poco, el apóstol ve que se están desviando de aquel que los llamó, o sea, de Dios, por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia a un evangelio diferente. Estos hombres se estaban desviando, y no es que hubiera otro evangelio, pero eso es lo que estaba sucediendo. Y termina haciéndoles una pregunta en el verso 16, que fue lo que vimos hace 2 semanas. ¿Me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad? Y eso es bien importante. Tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos o con lo que hacemos, pues no sea que nos deslicemos. Debemos de tener mucho cuidado. Y prácticamente así es como sigue este tema, porque el volverse a esclavizar ciega el entendimiento y entonces no resplandece la luz del verdadero evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen
de Dios mismo. Entonces vemos que en la primera parte ya no somos esclavos, ya no eres esclavo. Vemos que en la segunda parte nos dice el Señor, ya no vuelvas a la esclavitud, ya no te vuelvas a esclavizar tú mismo, deja la religiosidad, ¿no? Y ahora, en esta tercera parte, no más esclavos, número 3, no se dejen esclavizar. Ya no eres esclavo, ya no vuelvas tú mismo a esclavizarte y ¿sabes qué? No te dejes esclavizar. El verso 17 de Gálatas 4, así arrancamos y dice, algunos les tienen celo no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Mira qué importante. Lo que parece a veces un versículo que o no lo entendemos o que muchas veces lo leemos y decimos, ¿qué es lo que querrá decir? O en realidad no veo nada, trae mucho y significa mucho. Por eso es bueno escudriñar la palabra. Algunos les tienen celo, o sea, algunos tienen celo por ustedes, pero no con buena intención, les dice Pablo. O sea, en pocas palabras, mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Estos falsos maestros reclamaban ser autoridades religiosas, expertos en el judaísmo y según ellos también en el cristianismo. Ese es el problema que tiene Pablo aquí con ellos. Pablo dice, sin embargo, no con buena intención. Pablo se da cuenta que los planes de estos falsos maestros son totalmente egoístas y fuera del Evangelio de Cristo. Es como hoy en día, esto me vino a mí a la mente y me doy cuenta que hoy en día hay muchos motivadores que están usando versículos de la Biblia, están usando inclusive pasajes de la Biblia para hacerse más populares, para hacerse más famosos. Pero ¿sabes qué? Ni son cristianos, mucho menos obviamente discípulos, y únicamente lo están haciendo para su provecho, para poder vender más, para que la gente los siga más. Nada que ver con el verdadero evangelio, no son discípulos de Cristo, o sea, como dice Pablo, no con buena intención. Y ahí está el peligro. Y te das cuenta cómo es que se meten, cómo es que se filtran. Ya no solamente a la iglesia, ahora en las redes sociales ves que muchos cristianos se la pasan viendo a estos motivadores y dándoles like, y únicamente porque usan versículos que los acomodan para su propia conveniencia, ni teniendo idea de lo que es realmente el Evangelio de Cristo. Gálatas 1, 11 al 14, por eso Pablo arranca diciéndole a los Gálatas en el capítulo 1, diciéndoles, pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo, mira qué importante, a muchos de mis contemporáneos, a muchos de mis compatriotas, o sea, a muchos de mi edad, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo les hizo ver que el celo de estos falsos maestros no lleva a nada bueno. Eso es lo que está diciéndoles. Y eso es lo mismo que nosotros debemos decir. Nosotros no debemos hablar lo que el hombre nos ha enseñado, sino lo que la palabra de Dios nos ha iluminado a través de su Espíritu Santo, escudriñándola y hablándola, tal y lo que Él quiere decir a cada uno de nosotros.
Luego añade el apóstol Pablo, dice, y quieren excluirlos. O sea, estos hombres no traen tienen celo de ustedes, no con buena intención, y los quieren excluir. Los judaizantes parecían tener un interés genuino en los gálatas, pero mucho cuidado, porque su interés verdadero era excluir, era apartar, era dejar fuera a los gálatas de la salvación de Dios por gracia. Este era el problema, y esto molesta a Pablo. Y esto nos debe de molestar también a nosotros. Cuando la gente tergiversa la palabra para su propio provecho, a nosotros nos debe de molestar también. Porque no es un celo genuino el que ellos tienen. No es un celo bueno. Y lo que están haciendo es que están excluyendo, están apartando a la gente del verdadero evangelio de Cristo. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo lo que desea es que nosotros no entendamos el evangelio de Cristo. Porque mientras no entendamos el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo, sabe que nos podemos perder. Gálatas 1, 6 al 8 dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel, o sea, a Dios, que los llamó por la gracia de Cristo. Si te fijas, aquel está con mayúsculas, para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio. No es que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Si viene alguien y les anuncia un evangelio contrario a o aparte de él, o distinto al que les hemos anunciado, sea maldito, dice Pablo. O sea, claro que me molesta, dice Pablo, que les estén enseñando cosas que no son. Ahora, ¿a dónde quiere llegar el apóstol Pablo? Bueno, recordemos que los judíos decían, prestemos atención, aquí está la promesa, o sea, la circuncisión. Esta es la promesa, que es parte de la ley ceremonial. Obviamente aparte se encuentran lo que viene siendo la ley moral y la ley civil. Pero dicen, aquí está la promesa, que es parte de la ley moral. Y Dios a través de la promesa está haciendo un pacto contigo para que todos los que pongan su confianza en la circuncisión sean salvos. O sea, ellos querían añadir esto a la salvación. Así piensan. Y así pensaban también los judíos en aquel tiempo. Y hoy en día siguen pensando lo mismo. Ahora, el punto es este, que en el Nuevo Testamento, la señal del nuevo pacto ya no es la circuncisión. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo una disputa, y lo vemos que la sigue teniendo con los judaizantes, con los falsos maestros, quienes querían insistir en que todos los convertidos al cristianismo fueran circuncidados. Pablo dijo que no entienden que en la cruz Cristo ya se hizo maldición por nosotros. O sea, ¿qué no están entendiendo que Cristo en la cruz ya pagó el precio por nosotros? Cumplió todas las sanciones negativas indicadas por la circuncisión, por la carne. O sea, en pocas palabras, Cristo ya pagó el precio por nosotros. ¿Que no lo entienden? Y se los dice en Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y esto es bonito porque lo podemos entender todo, dice, porque está escrito. Inclusive Moisés escribió en Deuteronomio 21, 23, maldito todo el que cuelga de una cruz o de un madero. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La maldición fue quitada, vino la bendición de Abraham a todas las naciones.
vino la bendición de Abraham para todos nosotros a través de Jesucristo, la promesa, la simiente. Por eso ya no hay judío, como lo vimos, ya no hay ni griego, todos somos de Cristo. Por eso la señal en el Nuevo Testamento ahora es el bautismo. Es parte de la señal, pero no para salvación. Es parte de ese cumplimiento que nosotros, dando testimonio a la gente, decimos que hemos muerto con Cristo y que hemos pasado a vida. Esa es la señal donde se asemeja el símbolo de que estamos muertos y resucitados juntamente con Cristo. Romanos 6:14. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en una nueva vida, transformados. Todos, absolutamente todos. Y todo se centra en Cristo. Todo, esto es lo que Pablo está enseñando. Entonces Pablo se pregunta, ¿y quieren circuncidar a los que son salvos a través de la fe en Cristo? ¿Por qué? ¿Quieren circuncidar a los que han conocido a Cristo? Más bien fueron conocidos por Dios, como ya se los había dicho, ¿no? Si los quieren circuncidar como símbolo religioso, lo que están enseñando para que veamos el peligro es este: no creo que Cristo haya cumplido con el antiguo pacto. Por eso la molestia de Pablo. No creo que Cristo pagó el precio por mí. Lo voy a intentar por mí mismo y voy a volver a los términos del antiguo pacto. No, no más esclavo. No más esclavo. Ya no se dejen esclavizar, dice Pablo. No, ya no. No hagan caso a eso. Cristo lo pagó todo. En Gálatas 4:9 lo leímos hace rato, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? O sea, ¿cómo se vuelven a esas enseñanzas o principios rudimentarios a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Por eso Pablo les previene diciendo, estos falsos maestros tienen un celo no con buena intención. Mucho cuidado. Que los judaizantes parecían tener un interés genuino por los gálatas, pero los querían excluir, los querían apartar, los querían dejar fuera de lo que es el verdadero evangelio de salvos por la fe en Cristo Jesús. Ese era el problema, y querían obtener fama y reconocimiento para ellos mismos. Por eso es que no tenían buena intención, a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Mira qué interesante. A fin de que ustedes muestren celo por ellos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ellos querían ser idolatrados. Ellos querían ser venerados, buscan el favor de los hombres, tal cual fariseos y religiosos, legalistas que son. Ellos querían que uno mostrara celo por ellos, que los celes, que los anheles. Tal y como nuestro Señor Jesucristo se los dijo a los fariseos, a los escribas. En Lucas 20:46, bueno, en los evangelios viene, yo agarré la cita de Lucas 20:46 al 47. Cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En las sinagogas dice, y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación.
Mucho cuidado. El interés de estas personas no es bueno. A fin de que ustedes muestren celo por ellos. Los falsos maestros son con frecuencia respetables. Son muy persuasivos. Son muy buenos oradores. Visten de lo mejor. Porque les gusta ser venerados. Esa es la razón por la que todas las enseñanzas necesitan ser analizadas a la luz de la palabra de nuestro Señor Jesús, de Dios, del Espíritu Santo. Todo necesita verse a la luz de las Escrituras. Esa es la enseñanza. No más esclavos. Dice, no se dejen esclavizar. Dice el verso 18. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre. Y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Pablo está alentando a los Gálatas para que tengan el mismo celo por el evangelio verdadero de la gracia. Ese entusiasmo, esa pasión. Eso es lo que está enseñando Pablo. Ese celo que tuvieron cuando él estuvo presente y que ahora no. Que no se dejen llevar por todo tipo de doctrina. Entonces, ¿cómo mostramos celo con buena intención siempre? Mira lo que escribe el apóstol Pablo a la carta a los Efesios. A la iglesia de Éfeso le escribe Pablo en el capítulo 4, verso 11. Y esto es bueno que lo podamos entender. Del 11 al 16 más o menos vamos a leerlo, Efesios 4. Y este es el celo verdadero. Este es el celo que Pablo está diciendo a los Gálatas que debemos de tener todos nosotros. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. Ahí está el fundamento de la palabra. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En 1 Corintios 12, 28, el apóstol Pablo nos habla de los otros dones que hay dentro de la iglesia. Ya no nomás los ministerios, sino los dones, dice. Otros los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Y dice el verso 12 de Efesios 4, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, o sea, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas o fluctuantes y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ya no seremos llevados por ello. Dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel con mayúscula, que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Ese es el celo verdadero. Esto es lo que el Espíritu está enseñando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Esto es mostrar celo con buena intención siempre. Y sigue la enseñanza, dice el verso 19 de Gálatas 4. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hijos míos, este es un paréntesis, es la única vez que te vas a encontrar en todas las cartas del apóstol Pablo que él se dirija así
a los miembros de la iglesia. A diferencia del apóstol Juan, que lo dice constantemente y principalmente en la primera carta. Bueno, significa que ellos eran padres espirituales para los creyentes, que los estaban guiando a Cristo y que los estaban ayudando a madurar espiritualmente. Esto es lo que está mostrando su gran amor hacia la iglesia de Cristo. Esto es lo que nosotros debemos hacer por aquellos que estamos discipulando, tener un amor. Porque muchas veces muchas de esas personas a los cuales nosotros llevamos a los pies de Cristo, a los cuales nosotros discipulamos, nos convertimos como unos padres espirituales para ellos. Y esto es lo que está pasando. Y es un mandato del Señor. En Mateo 13, 34, 35 nos dice el Señor: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Eso es mostrar celo con buena intención siempre. Por eso añade el apóstol Pablo: por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Debemos sentir ese amor aunque no estemos presentes. Debemos de estar orando por la iglesia de Cristo. Debemos estar intercediendo los unos por los otros. Ese verdadero celo por nuestros hermanos, por los de la familia, de la fe. Eso es lo que está pasando. Pablo está comparando con el dolor de parto el amor que siente por ellos a pesar de su infidelidad. Es un dolor muy agudo, un pesar cuando ves como algunos creyentes se alejan de la verdad para seguir un evangelio diferente. Esa es la enseñanza que está dando aquí el apóstol Pablo. Es triste ver cuando tú conoces hermanos en la fe que ya han conocido a Cristo, que ya se les han enseñado y que ellos buscan otra cosa. Entonces dice Pablo: son como dolores de parto, debemos de ir y orar, clamar por ellos. En Gálatas 3:1, por eso les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los ha engañado por arte de magia? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente. Y me gusta que siempre añade el apóstol Pablo, dice como crucificado. Yo no sé por qué, pero a la mayoría del cristiano como que no le cabe en la cabeza de que Cristo ya pagó el precio. A Jesucristo como crucificado. Él ya pagó, ese es el simbolismo de la cruz. Él ya pagó por nuestros pecados. Y no lo quieren entender y andan buscando otras cosas. Para el religioso, para el judío es tropezadero, no le entra en la mente. Y para el gentil, para el no creyente, es locura la cruz de Cristo. Ese es el dolor de Pablo y tendría que ser el nuestro, porque también lo fue de nuestro Señor Jesucristo por el pueblo de Israel. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ese era el amor de Cristo y así tiene que ser el de nosotros. Lamentablemente, las personas quieren seguir con sus tradiciones, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus creencias y no con la verdad del Evangelio de Cristo. Hasta el día de hoy, ellos quieren seguir divagando y no quieren nada con la palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas
porque sus obras son malas. No les resplandece el verdadero evangelio de Cristo. Por eso dice Pablo, por quienes sufro de nuevo dolores de parto. Porque hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el celo verdadero. No para hacer dinero, no para andar en Grammys. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el celo verdadero de todo cristiano. Hasta no ver que Cristo sea formado en ustedes. A diferencia de los falsos maestros, a diferencia de los motivos malignos que veían los judaizantes y que hoy en día lo vemos en los religiosos a través de todos los tiempos, que lo único que buscan es enriquecerse ellos, hacer a su imperio, pero sin sentir ninguna carga por el que verdaderamente está perdido. Pablo desea que Cristo sea formado en ellos, pues para eso son todos los ministerios, para eso son los dones del Espíritu Santo, para la edificación del cuerpo de Cristo, una vez más para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, como lo leímos hace rato en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que se agolpaba cada día en el apóstol Pablo. Ese es el pesar de Pablo. Ese es el dolor de parto que siente Pablo. Y ese es el deseo de Pablo. Que Cristo sea formado en nosotros. Y debe también ser nuestro deseo. Ese debe ser nuestro celo. A la medida que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El verso 20 de Gálatas es el último verso que vamos a ver de Gálatas ya hoy. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. ¿Sabes qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Cómo me encantaría estar presente, pero saben que estoy perplejo? El verbo significa, o sea, el verbo griego de la palabra perplejo aquí significa agotar los recursos mentales. Dice Pablo, ¿cómo me gustaría estar ahí con ustedes? Pero ¿saben qué? Estoy agotado emocionalmente. Eso es lo que les está diciendo literal. Estoy frustrado en cuanto a ustedes. Pablo no le cabe en la mente, o sea, no me cabe en la mente, ha de haber dicho el apóstol Pablo, ¿qué es lo que les está sucediendo, Gálatas? Cuando ya les presenté a Cristo, cuando estuve presente, todo era dulzura, y ahora que no estoy presente, es que se están metiendo otros, que les están enseñando otra cosa que no es el Evangelio. Y estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que les llamó por la gracia. Imagínatelo al apóstol Pablo hoy en día, hoy en la actualidad, viendo a toda la iglesia de Cristo. Yo cada vez que veo esto digo, wow, ¿qué dirían los apóstoles en el día de hoy? ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Cómo es que se dejaron engañar? ¿Cómo se dejaron hechizar? ¿Cómo es que desean volver a ser esclavos? Teniendo entre ellos la verdad del Evangelio de Cristo, ¿qué fue lo que les pasó? No me cabe en la mente, estoy perplejo, dice Pablo. O sea, analízalo y métete en este papel, lo que el Espíritu Santo nos está enseñando en la carta de Gálatas, y te vas a dar cuenta, y analiza el tipo de cristianismo que hay hoy en la mayoría de las iglesias, y la mayoría de ellas que son mega iglesias.
Llámese la religión que se llame. Y analiza y te vas a dar cuenta del escándalo y dirás, ¿cómo es posible que se puedan llamar cristianos? Eso es lo que está pasando con Pablo. Estoy perplejo. Muy similar a lo que le escribe a la iglesia de Roma, iniciando igual. Y presta atención, Romanos 1, 18 al 21. Es muy similar. Acuérdate que Gálatas y Romanos van de la mano. Dice Romanos 1, verso 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora, ojo, le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundano, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. O sea, el mismo Señor, aparte de que te dejó el Evangelio, te dice, da un vistazo al mundo. Echa un vistazo, vete a las afueras de la ciudad, ve a la montaña Franklin, aquellos que puedan cruzar. O vete al mirador que está aquí en la puerta de Ciudad Juárez y analiza las estrellas y ve todo lo creado, se los he hecho manifiesto. No tienen excusa, dice. Pues aunque conocían, o habiendo conocido, dice la Reina Valera, a Dios, no lo honraron, o sea, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, su necio corazón se envaneció en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué triste que habiendo conocido a Dios, ya no les resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya no lo pueden ver. Sí, la iglesia, y esto estaba ocurriendo en el primer siglo. Es triste y es lamentable. Y eso se debe agolpar también en nosotros, hermanos, que hemos sido llamados para llevarle gloria al Señor, para llevar el Evangelio a las personas, para que Cristo sea formado en ellos. No una imagen de un hombre. Ahí mismo en Romanos es cuando ya sigue y dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dándole más culto inclusive a las criaturas que el Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, imagínate a dónde estaban llegando, a lo que hemos llegado nosotros hoy en la actualidad. Es increíble, pero así es. Su necio corazón fue entenebrecido. Concluimos, amados hermanos, que nunca se nos vaya a olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros, que mediante la acción de la gracia de Dios Él nos salvó, y que debemos presentar ese Cristo vivo, maravilloso, que dio su vida por nosotros. Que nunca se nos vaya a olvidar lo que Cristo hizo por nosotros, y que ahora que lo conocemos, lo honremos, lo glorifiquemos y le demos gracias. Dejemos que Cristo sea formado en nuestras vidas. Tomemos con más seriedad el Evangelio y no nos dejemos esclavizar. No más esclavos. No se dejen esclavizar.